Bueno, buenos días en este caso a todos, porque hemos cambiado el horario de encuentro. Hoy inicio esta actividad de forma muy especial, porque en primer lugar voy a estar charlando con gente que conozco desde hace años y hemos recorrido caminos profesionales, y después voy a interactuar con referentes a nivel provincial y nacional que están hoy súper ocupados y se han prestado gentilmente a participar de este encuentro. Después, en segundo lugar, quiero agradecer a toda la gente que ha ingresado al canal de YouTube de Otramente CRL a ver la última charla de discapacidad rumbo a la inclusión, venciendo prejuicios, que a la fecha ya tiene 700 visitas. Yo quedé muy sorprendido y fue increíble un poco la devolución de la gente. Tuve mensajes de España, Perú, Venezuela y muchos profesionales que se contactaron para establecer lazos con la gente de Apacido. Así que, bueno, eso es muy gratificante ver la respuesta. Ahora sí voy a agradecerle a la diputada nacional, Graciela Landricini, con quien hablamos anoche a última hora para coordinar la parte logística de este encuentro. Y muy tarde ella me contaba que estaba trabajando a full con el ANSES, coordinando todos los planes de seguridad social para facilitar la tarea del personal de ANSES y el acceso remoto para que la gente no vaya a las oficinas. Y también estaba colaborando fuertemente con toda la situación del PAMI en Chipoleti. Así que a última hora hablamos y te agradezco, Graciela, que hoy te tomes este momento para sacarte de la rutina y sumarte a esta charla. También imagino el trabajo a nivel provincial que están haciendo Juan Martín en Río Negro y Leticia Esteves en Neuquén, para un poco ayudar seguramente a todo lo que son las familias carenciadas que están sufriendo con esta pandemia, ¿no? Juan Martín, también te agradezco porque a la mañana terminó una reunión y ahora se está yendo a otra reunión, y a Leticia Esteves, que pudo hacer un huequito en la agenda de su actividad profesional como veterinaria para estar en esta actividad. Bueno, voy a hablar brevemente de nuestro moderador de hoy, que es Mario Edgar González. Si lo nombro de esa forma, nadie va a registrar quién es, y por eso vamos a decirle Nico, como todos sí lo conocen. Él es periodista gráfico, analista político, hizo su trayectoria profesional en Viedma, después vino al Valle. En Viedma pasó por el periódico Noticias de la Costa, trabajando como editor y director. Después luego trabajó conmigo en la gerencia de noticias de Canal 10. Siempre fue colaborador de programas de opinión radiales y televisivos como columnista. Tuvo programas de opinión en televisión abierta, como fue Quórum en algún momento, que su marca la viene sosteniendo hasta la actualidad. Pero también cultiva la pasión culinaria, digamos. Aprovecho, Nico, a decirte que voy a hacer una charla de este tipo y quiero que estés ahí en ese encuentro, ¿no? Y ha realizado también programas muy interesantes de cocina en Canal 7 de Neuquén. Ahora está a cargo de la mañana de la AM1440 en Neuquén Capital, en el programa Quórum, que va desde las 7 a las 10 de la mañana. Bueno, bienvenido a todos, y le paso la posta a Nico para que pueda iniciar esta reunión. Bien, vamos a hacerlo rápido y práctico porque dos de los tres tienen actividad en un ratito. Así que les agradezco mucho, es un gusto poder trabajar en esta modalidad, tenerlos en el programa. Hay 3 o 4 temas que me interesan sumamente, que creo que debemos compartir y difundir. Uno de ellos es la pospandemia, qué es lo que va a pasar con la salida de esta situación. No es la preocupación mía, sino de toda la ciudadanía, y por supuesto los gobiernos locales y de los parlamentarios debe ser también muy importante la tarea que están realizando. Sé, Graciela, que está trabajando en un proyecto de ley para la creación del Instituto Nacional de la Pera y la Manzana. El tema de la fruticultura es un tema muy importante. Uno de los sectores que ha sido emblema en Río Negro y que con los cambios de época y de modelos económicos
se ha ido retrayendo, ha ido perdiendo mercados en el mundo. Me gustaría una visión tuya de este tema. Bueno, en realidad yo he venido trabajando el tema fruticultura desde el ámbito académico durante muchos años. Sí. Me encuentro con el proyecto del Instituto de la Pera y la Manzana, que en realidad lo encuentro en mi camino, porque ha sido presentado años atrás por la legisladora María Emilia Soria. Comparto los criterios generales de ese proyecto. Tal vez hay que, en estos tiempos de pandemia, haya que volver a conversar algunas cosas. Ha sido presentado por Martín Soria en la Cámara, y siendo un proyecto regional, yo lo he acompañado. Habrá que ponerlo en discusión oportunamente y recibir los aportes de otros legisladores y legisladoras y analizar la nueva realidad del sector. Yo he escrito hace aproximadamente 3 semanas una columna periodística en un medio regional donde expresaba que obviamente es un sector que lamentablemente viene en regresión en el número de hectáreas cultivadas, en el número de productores asociados a la actividad primaria, vale decir, a las plantaciones, a las chacras, a las unidades productivas, en parte por la pérdida de rentabilidad del sector, sobre todo para las unidades menores, por la tendencia a la concentración de las distintas etapas, producción primaria, acondicionamiento y comercialización, sobre todo exportación, a partir de lógicas de concentración que tiene la actividad económica en el mundo, en la forma fundamentalmente de funcionamiento del mercado, necesita que el Estado intervenga en regulaciones, en promoción de inversiones, en innovación para incorporar conocimiento a los procesos productivos y también a los procesos sanitarios, que hoy el mundo demanda con mayor intensidad, lo que es trazabilidad en calidad y sanidad, no solo del producto, sino también de los procesos que dan lugar a esos productos, vale decir la trazabilidad en el trabajo, la sanidad en el trabajo y la trazabilidad social. Hay normas públicas y privadas para la certificación de los productos a nivel internacional, y entrar en los mercados más exigentes se pone cada vez más complejo, tanto por el tipo de variedades y especies que demanda la población, que se van renovando permanentemente con los gustos, con los estilos de vida, y también las exigencias sanitarias a partir de cuestiones que eran prepandemia, pero que también conmovieron al mundo: la enfermedad de la vaca loca, los virus de la enfermedad aviar, etcétera, que van imponiendo acá. Leti, que es veterinaria, podrá aportar muchas cosas en tal sentido, el nivel de exigencia que hay no solo para las frutas, sino también para las carnes, vacunas, avícolas, etcétera, y lo que se conoce, bueno, ahora hay un debate sobre el tema de los cerdos, pero también en otros países del mundo, si el virus apareció vinculado a algunos animales, estuvo en algunos lugares de acondicionamiento de animales. Bueno, esto se va imponiendo y va generando también la necesidad, por un lado, de tener normativas de control interno y de control externo para poder llegar a los mercados, y por otro lado eleva los costos, en el sentido de que hay que pagar monitoreos, evaluaciones, hacer control estadístico, incorporar métodos que encarecen la cuestión ambiental, que también estamos frente al cambio climático. O sea, son nuevos paradigmas que se van imponiendo en las actividades productivas, y ni que hablar en lo agroalimentario, ¿verdad? Y a nosotros nos encuentra con una fruticultura de productores pequeños que van hacia atrás en la rentabilidad. Hay mucha presión de la urbanización para quedarse con las chacras cercanas a las ciudades, que se cotizan mejor como lote urbano que rural. Hay mucha presión en los hidrocarburos que se instalan en la zona productiva de riego. Hay conflictos con que la urbanización complica el funcionamiento de las redes de riego y drenaje,
porque aparecen barrios en el medio de los canales y hay necesidades de mantenimiento. O sea, yo lo sintetizaría como una cuestión de que va creciendo la complejidad en los sectores productivos, en la logística, va habiendo más exigencia, por un lado, de eficiencia, por otro lado, de sanidad, y bueno, y esto impacta en las ecuaciones económicas, que no son iguales las de los productores pequeños que las de los grandes. Los grandes también tienen problemas con su ecuación económica en la medida que en la exportación compiten con países que son más avanzados, a lo mejor en tecnología, que tienen mejor organización comercial, que tienen los boards, como países sudafricanos y Australia, que han tenido boards que han juntado la producción para una mejor negociación con los distribuidores y compradores de las grandes cadenas mundiales. Y hay una organización distinta con el minorista, porque el consumidor es más exigente, es un consumidor que sabe evaluar lo que quiere, no hay hay una tendencia a la diferenciación de producto, no a comercializar por grandes volúmenes, sino por diferenciación y segmentos de calidades, variedades, gustos, lo cual le pone una necesidad de estudiar el sector muy profundamente y a sus actores y a las normas internacionales que hay generales y hay específicas de cada país para poder hacer sintonía fina con las políticas. Vale decir, hay políticas generales, pero también hay cosas muy puntuales que hay que trabajar detenidamente, público y privadamente juntos. Hay una complejidad del complejo frutícola que no siempre la entienden los funcionarios nacionales, porque nos pasa a nosotros, le pasa a la gente de los cítricos, digo nosotros los de acá del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, ¿no? A la gente de los cítricos. Es un tema muy delicado y a veces hay los vaivenes del Estado, ¿no? Hay más presencia, hay menos presencia, hay más ideas de intervenir, hay ideas de liberalizar, y después lo que no manejan los productores, el clima, el tipo de cambio e inflación, son las cosas que les cuesta enormemente a los productores, ¿no? Y la información de mercado transparente, porque el empacador exportador la puede tener, pero el productor está corriendo detrás del granizo, detrás de la soleada de la fruta, detrás del viento, detrás de la helada, y no está sondeando las bolsas y los mercados, porque ahora las bolsas manejan la economía mundial. Los grandes fondos de inversión que desarrollan tecnologías, que desarrollan herramientas financieras y complejizan decisiones. Entonces, yo entiendo que el Estado tiene que invertir en un sentido de, diríamos, de compaginar el sector y decidir de una manera, de un trabajo enlazado en una mesa, cómo se va repartiendo el juego para tratar de mejorar producción, distribución, consumo, logística y reparto del excedente que se genera, ¿no?, en el sector. Porque es una actividad que requiere mucho apoyo crediticio al iniciar y termina pagando la fruta casi un año después. Y en países de alta inflación eso es carcomer los ingresos de los productores, también de los empacadores. Y hay una cadena compleja de relaciones que también involucra los trabajadores del empaque, del hielo, los trabajadores rurales, los trabajadores golondrinas. Bueno, este año ha sido particularmente complejo por todo el control sanitario para que esta actividad como esencial pudiera continuar su desarrollo. Sí, en un momento hubo un subsidio de empleo, ¿no? A los trabajadores de la fruta, que no me acuerdo, estaba Carla Ocampos en ese momento como subsecretaria y me acuerdo que ellos habían implementado un programa de empleo que apoyaba, que subsidiaba de alguna manera al productor, lo ayudaba en eso. Hoy se ha declarado cierta emergencia prorrogando los tributos y las contribuciones patronales, y además se ha pagado los ATP, o sea, asistencia al trabajo y la producción, y los trabajadores, una preocupación es que los trabajadores permanentes de antaño hoy están tendiendo a achicar su número y son reemplazados por trabajadores flexibles por tarea cultural, ¿no? Eso deja ahí una dosis de informalidad y discontinuidad.
Graciela, para incorporar a Leti y a Juan, tiene que ver con vamos a hablar de algo que implica las dos provincias, que tiene que ver con la expectativa vaca muerta, es todo lo que se extiende, lo que implica también Río Negro, en menor medida, pero podemos hablar los tres de lo qué expectativas tienen ustedes, cómo se va a salir de esta situación. Bueno, ya IPF anunció mayores inversiones y mayor volver a la actividad, estaba muy parado todo. Así que en el orden en que lo prefieran, si querés, Leti o Juan, como lo prefieran, y dejamos a Graciela para el cierre de esta pregunta. Pero Leti, que tiene la mayor cantidad de territorio de vaca muerta. Bueno, Territorialidad. territorialidad. Bueno, Así es. abonando un poquito lo que decía Graciela antes de entrar en temas de vaca muerta, también algo importante que está sucediendo y que nosotros hemos hecho el reclamo desde la legislatura son los aportes que deben hacer las distintas provincias al plan de erradicación de la mosca de la fruta, que es un plan que también viene, Graciela, me podrás decir mejor vos, pero Neuquén debía sus aportes del año 2019 y todavía no ha hecho sus aportes del año 2020, así que nosotros estuvimos elaborando un pedido al Ejecutivo para que se materialice ese aporte, porque la verdad que aunque es el menor porcentaje el que aportan las provincias, la mayor parte lo aportan entre los privados y SENASA, nos parece importante que se cumpla con eso que se había comprometido, así que también estamos trabajando con eso desde la legislatura, porque como bien decía Graciela, el tener un buen estatus sanitario te abre ciertos mercados, sobre todo en el caso nuestro, China para la cereza es súper importante, así que contar con ese plan y que ese plan pueda seguir vigente, que es tan importante, hace que nos lleve a hacerle este planteo al Ejecutivo para que materialice los aportes que se deben desde el año 2019 y lo que va del 2020 también. Bien, bueno, además me imagino, Leti, que habrá seguido todo lo que fue la lucha contra las tosas, brucelosis, vaca loca, todo el estatus sanitario que se requería y que requieren para que estemos en condiciones de entrar a determinados mercados que son muy exigentes. Es fundamental, cuando empieza a caer el estatus sanitario de todo, no solamente de la fruta, sino también en cuanto al ganado, se nos empiezan a cerrar mercados y se empieza a complicar la economía, sumado a lo que está pasando hoy. Sí, sumado a todo lo que está pasando hoy con toda la emergencia climática que están viviendo los productores, hemos visto los videos de cómo sacan las pobres ovejas de abajo de la nieve, bueno, la verdad que es terrible todo lo que está sucediendo y creo que poder mantener este estatus sanitario a pesar de la crisis es fundamental porque es parte también de la reactivación económica, ¿no? Que los productores puedan exportar también genera recaudación para el Estado, entonces en definitiva es sumamente necesario que las provincias puedan terminar de concretar esos aportes que se deben, en este caso para el programa de erradicación de la mosca de la fruta, que es uno de los más importantes junto con la carpocapsa. Bien. Sí, tal cual, abono lo que dice Leticia. Y acá en Río Negro lo hablé con el ministro Banacloy, porque son aportes privados, nacionales y provinciales. Y se va a trabajar en acordar que Río Negro es una de las provincias que más aporta habitualmente, porque también está involucrada Mendoza, Chubut. Sí, son varias provincias. Bueno, pero Neuquén debía los aportes, así que estamos trabajando en eso para que se pueda materializar y no se caiga este programa que es sumamente importante y que aparte es costoso, porque esto por ahí Graciela va a saber mejor, pero esto de la mosca híbrida que se produce, también, bueno, es un programa que es sumamente costoso y que aparte necesita mantenerse para poder tener abiertos los mercados. Insisto, en nuestra provincia, en este momento, China con las cerezas es fundamental. Bien, cambiando al capítulo hidrocarburífero. Bueno, ya se anunció mayores inversiones para la producción de gas. Una de las empresas fundamentales en el complejo industrial hidrocarburífero, YPF, que lo anunció, las empresas extranjeras lo están haciendo, tuvieron un parate menor que YPF. ¿Qué expectativas tienen ustedes? ¿Qué novedades tienen? ¿Qué noticias tienen de esto con respecto en
el Estado va a hacer sus inversiones a través de YPF, pero también se van a generar las condiciones de mercado. ¿Ustedes creen que uno de los mayores problemas que tienen las empresas es conseguir financiamiento? Y el financiamiento se consigue a través del mercado, y esto es una situación que hasta que no se resolviera, decíamos, no se resolviera la refinanciación de la deuda, iba a ser muy difícil que la Argentina pudiera acceder. Bueno, pero también es cierto que los mercados tradicionales, los principales mercados, que son los que financian a las empresas extranjeras, también están complicados en el mundo. ¿Cómo ven ustedes, a ver, sin ser ninguno de nosotros especialista en el tema financiero, cómo ven ustedes, de acuerdo a la información que poseen, cómo va a ser el resurgir de la industria? Bueno, arranco yo y voy a ser breve. Sí. Creo que nosotros tenemos una provincia que es altamente dependiente de la actividad hidrocarburífera por las regalías que genera esta actividad. En nuestra provincia hubo un parate importante y sobre todo nosotros lo podemos medir en la cantidad de fracturas que se han hecho. De a poco la actividad, sí, de a poco la actividad se va empezando a reactivar, cumpliendo con todos los protocolos. Estamos muy lejos de volver a la cantidad de fracturas que se estaban haciendo el año pasado, por ahí en los meses de enero y febrero, pero de a poco se va reactivando la actividad hidrocarburífera. Por supuesto que coincido con vos que la negociación de la deuda era fundamental, y también creo que hay algo de lo que poco se habla y que es la seguridad jurídica que tenemos que dar desde en mi caso voy a hablar de la provincia. Creo que también es fundamental a la hora de atraer inversores, y eso ha sido algo que le hemos criticado un poco al gobernador de la provincia, que según el gobierno nacional que hay cambia un poco las reglas de juego. A nosotros nos pasó que tuvimos que asumir el 10 de diciembre y nos encontramos con que había que suspender el consenso fiscal que él le había prometido y que él decía que era muy importante para los inversores a la hora que se aprobó y que se adhirió a ese consenso fiscal. Creo que también esa variación en las reglas de juego genera un poco de dudas a la hora de traer inversores, y creo que tenemos que ser claros en eso, y por supuesto siempre voy a estar a favor de la baja de los impuestos, porque de eso se trataba el consenso fiscal en ese momento, ir quitándole un poco de presión tributaria y tener reglas bien claras en las inversiones en nuestra provincia, y es algo que ha quedado ahí un poco opacado con lo que ocurrió. Nuestra provincia votó la suspensión del consenso fiscal y votamos 2 leyes impositivas distintas en menos de 20 días con un cambio de un gobierno nacional en el medio. Creo que eso no puede ocurrir. Tuvimos 2 leyes impositivas en 20 días con un cambio de las reglas de juego, y eso es algo en lo que hay que ser claro, y que el mensaje que le mandamos a los inversores tiene que ser de seguridad jurídica, de seguridad impositiva, y eso es algo que por ahí es un poco cuestionable a nuestro gobernador. Pero bueno, estamos todos pensando que la actividad se está activando nuevamente, y que cumpliendo con los protocolos, mientras no sigamos avanzando y creciendo en los casos, creo que lo vamos a poder mantener, y vamos a poder lograr una actividad un poco más parecida a lo que era antes de que se declare esta cuarentena. Bien. ¿Juan? Agregar Vaca Muerta, que es una formación que se descubrió creo que en el 1927, y que recién en el 2011 se pudo conocer acabadamente cuál era su potencial. Me parece que en esta etapa en la que la verdad de todo es hablar en borrador, porque hay tanta incertidumbre, hay tantas cuestiones que uno no sabe ni puede saber, ni tiene los elementos para poder definir cómo va a ser el día post pandemia. Lo cierto es que en Vaca Muerta va a ser clave este incipiente acuerdo que ya tenemos con los acreedores, que mencionabas vos recién. Me parece que eso es clave. Y lo otro que es clave son los estímulos que se puedan dar desde el Estado Nacional, que es un actor más y que no es un actor menor, a través de YPF o a través de acuerdos garantizándole, como escuchamos, no tenemos los detalles, pero sí escuchamos en las noticias que harían un acuerdo para garantizar compradores por los próximos 4 años. La verdad que son, de vuelta, hablamos en borrador, pero que si el Estado no interviene ahí de una manera decidida, por ejemplo en la baja de impuestos también,
va a ser muy complejo. La verdad que toda esa expectativa que se generó en el 2011, que se volvió a generar en el 2016 o 2017, hoy está la nebulosa total, digamos. El primer paso, el acuerdo con los acreedores, que les da un poco de previsibilidad al extranjero que mira a Argentina como un lugar de oportunidades, y a nosotros mismos que necesitamos no entrar en default y poder tener reglas claras, ¿no? Así que, Creo que, a ver, un poco tomando de cada uno, y ahora le doy a Graciela para que cierre. Yo creo que definitivamente hay que hacer un esfuerzo, salir de las argentiniadas permanentes y ponerlo como una política pública, sacarlo de la competencia política, ponerse de acuerdo entre los partidos y tener una única política para Vaca Muerta, que es la gran política de desarrollo que tiene. Dicen que creo que es 4 veces lo que es en la Pampa Húmeda. Entonces, me parece que amerita un gran acuerdo para salir de la competencia. También lo ha hecho un mismo gobierno. Macri tuvo 2 visiones para Vaca Muerta y para el petróleo, con el tema del dólar, con el congelamiento. Es decir, buscó primero el mercado, después cambia a los funcionarios y después después de las PASO termina poniéndole techo a eso. Yo creo que hay que sacarlo de una vez por todas de la competencia política. No sé mucho lo que piensa Nielsen. Nielsen es un hombre que sabe mucho de economía, pero de energía conoce menos. Me parece que en ese sentido creo que si bien hay una decisión del gobierno de que ese gran proyecto nacional, hay que consensuarlo y terminar con los manejos, más allá de los vaivenes de la economía, que vos sabés que puede pasar una cosa, puede pasar la otra, pero terminar con eso y hacer un gran consenso alrededor de... Es el gran proyecto que tenemos, o tal vez la última gran oportunidad de tener un gran proyecto. Graciela, ¿coincidís con esto más o menos, con estas apreciaciones? Sí, mira, es un mundo difícil donde reina la volatilidad, muy impactada Sí, por el mundo financiero. Los capitales sí. financieros vuelan de un lado a otro muy fácilmente buscando oportunidades de inversión facilitados por las nuevas tecnologías de información y comunicación. Y la apertura de los mercados financieros, de las cuentas de capital, les favorece ese movimiento, mientras la industria de los hidrocarburos implica inversiones hundidas importantes. Por lo tanto, hay que tener una proyección de tiempo de una inversión que tal vez es a 20 años, a 30 años, como también le pasa a las frutas cuando se hace una plantación que tiene una vida útil de 30 años. Entonces, por un lado son recursos de la naturaleza, tienen mucho impacto derivado de lo ambiental, que en el caso de los combustibles fósiles con su industrialización hay riesgos de contaminación, y con el fracking también hay cuestionamientos de contaminación de aguas o de la cuestión de la sismicidad, etcétera. O sea, ahí hay una tensión en el tema ambiental, hay una tensión en el desplazamiento de poblaciones que están radicadas en lugares donde abajo el subsuelo nos dice que hay unas capas geológicas como Vaca Muerta, y eso implica una tensión con los ocupantes o los propietarios. Bueno, pensar en obras de infraestructura que requieren espacio físico, ordenamiento territorial, vías de comunicación, grandes inversiones que solo hablar el gasoducto hasta el puerto de Bahía Blanca y para proveer el noreste argentino, y la planta de licuefacción para transformar el gas natural en gas licuado y poder exportarlo, estamos hablando de más de 10.000 millones de dólares. O sea que, tanto para la actividad privada como para el Estado, son proyectos de gran aliento, de gran escala, y requieren gran financiamiento, y siempre que se requieren estas cuestiones que tienen complejidad ambiental, laboral, tecnológica, financiera, productiva y de mercados, se requieren grandes acuerdos institucionales y A largo reglas plazo. claras, estables, para poder permitir que estas actividades se desarrollen. Porque y además implica una complejidad de actores, desde las grandes cabeceras de las empresas núcleos, concesionarias y operadoras, hasta todos los prestadores de servicios intermedios, que son más regionales y que quedan subordinados, y que son los que más empleo generan a veces, y tienen hoy tanta dificultad para el pago. Por la demora de pago de las grandes, lo arrastran las chicas y lo arrastran los salarios, se suspenden los trabajadores, y también esto termina impactando en esta cuarentena en las cuentas públicas.
Si me Ahí se da, permitís, ya te doy Nico, a mí me parece muy interesante, digamos, lo que estamos ahora debatiendo, vinculado a lo que planteaba Leticia de la seguridad jurídica fundamental para inversores de distinto tipo dentro del complejo de Vaca Muerta. Pero a mí me gustaría rescatar, digamos, algo que es la realidad de condiciones laborales y la relación que existe con el sindicato. A mí me llama un poco la atención, hay nuevas visiones de trabajo dentro del sindicato en este caso, un área muy combativa en la historia en general, digamos, a nivel nacional, como es el sindicato de Pereira que lleva adelante, pero también ha habido un cambio de actitud en entender que el camino de la confrontación no era el único posible para formalizar acuerdos. ¿Ustedes sienten que hemos avanzado un poquito en ese sentido, donde se empezó a hablar de algunos conceptos de productividad conjunta, en donde en general los empleados del área, que en muchos casos están muy bien remunerados, también empezaron a entender que acá tenemos que aportar todos? Sí, sí. Para a ver quién va a empezar la respuesta. Yo también tengo ganas de No opinar. puedo Ya me dieron contestar, pero ganas. no quiero monopolizar la palabra. Monopolice, No, no. compañera. Eh, el tema, a ver, yo creo que Pereira es un experimentado sindicalista que ha demostrado también la cintura que tiene para adaptarse a los tiempos, la adenda que firmaron y ahora las actitudes que ha tenido en este momento han sido muy productivas y muy constructivas. Y bajaron banderas ideológicas porque entienden que la época les está pidiendo otra cosa. A eso quería Y he llegar, escuchado a Nico. otros legisladores, ¿eh? A eso quería Lo que Y he llegar, escuchado a otros porque se He percibe, se escuchado a otros percibe. legisladores con posturas muy dogmáticas que realmente son en abstracto, es decir, no, vamos a conservar, no le vamos a permitir. Y vos sabés que la verdad es que agarran el bolsito, están a 15.000 kilómetros, sucede en las empresas, muchas de las empresas que vienen acá, a un lugar donde tienen que pelearse con los mapuches, y tienen que pelear con los sindicalistas, entran un dólar a un valor y lo tienen otro. Es decir, las condiciones que tienen son durísimas, es lo que decía a veces, la complejidad de la actividad es tremenda. Y si no tenés en cuenta esas cosas, si no te adaptás, no te estás adaptando a lo que es el mundo real. Después te puedes tener todos los dogmas que vos creas. Conveniente, defender y banderas, pero la verdad, como decía General, Graciela, es la única realidad. La única realidad, la verdad es esa. Es con lo que te toca lidiar, ¿no? Mira, me animo a dar algún aporte. En realidad es una actividad que tiene buena dosis de riesgo, que tiene que certificar muchas condiciones de seguridad internacionales y nacionales, de seguridad del trabajo, me refiero fundamentalmente. Hay un aporte nuevo que es el de las nuevas tecnologías de la industria 4.0 que ayuda en alguna medida a mejorar productividad, a achicar algunos costos, pero también eso, tanto en la robótica, la automatización, la big data o los sensores que se utilizan, la inteligencia artificial me refiero, para control, lo que es hoy la geonavegación, para el estudio de las napas y de cómo se van relacionando las fracturas con la productividad a obtener, para ir midiendo los puntos dulces que le llaman los ingenieros, que son los que más productividad ofrecen, ir guiando la fractura de manera digital, desde laboratorios, incluso remotamente. Hay unas maravillas de información que pueden ayudar a mejorar la productividad. Pero yo lo que no negocio es el tema del riesgo del trabajo. Y les quiero señalar algo. Desde la aprobación de la adenda yo hice una investigación particular y tengo 2 publicaciones en revistas científicas al respecto. Aumentaron los accidentes y aumentaron los muertos de vaca muerta. Y eso tiene que ver con la intensificación del trabajo y, a ver, es como hoy con la pandemia, si no están todos los protocolos, se cumplen y se cuida en una articulación entre gremios, trabajadores y empresas, el riesgo sube, los muertos suben, los accidentes suben, la productividad baja. O sea que hay que tener equilibrio, sigo insistiendo con la sintonía fina.
hay que tener equilibrios importantes para acordar estas cuestiones. Y la otra llave es la capacitación permanente del personal. Ya, digamos, hay que evitar la fuerza como energía para poner el conocimiento como energía. Y en esa combinación salvar vidas y aumentar productividad, pero salvando vidas y mejorando la salud de los trabajadores. Hay que eliminar las posiciones más duras de no negociar, pero hay que negociar con inteligencia, con capacidades, con proyección a futuro, mirando el mundo, no sé, con calidad de negociación, ¿no? No es la producción no convencional, no es la convencional, las inversiones que requiere son mucho mayores, los tiempos del retorno de la inversión son menores, hay que perforar mucho más, hay que hacer muchos más pozos, porque los pozos caen en su productividad en pocos años, no es como las producciones convencionales de larga duración. Así que hay que hacer como unos protocolos que no sean solo productivistas, sino también sociales, sentarse, negociarlos con inteligencia, conversarlos. Yo abogo por ese diálogo. Ahora el gobierno nacional puso en marcha el Plan Gas, que va a iniciar en octubre, reconoce a las gasíferas un precio de $4,5 el millón de BTU. Eso va a tener una previsibilidad por lo menos por 4 años. En el gobierno anterior empezó de una manera y después las crisis financieras terminaron anulando la resolución 46, que se había ido un poco arriba con el valor de 7,5 el millón de dólares, el millón de BTU, en un valor decreciente durante 4 o 5 años, pero que después quedó inconcluso por la crisis financiera del 2018. Y estas actividades no pueden tener estas volatilidades continuas que, bueno, el mundo financiero las empuja, pero el Estado y la sociedad tienen que tratar de procesar las mejores salidas para tener una buena producción para el mercado interno y también una buena posibilidad de exportar y recoger divisas para el crecimiento del país. ¿Puedo hacer un comentario ahí? Sí, por favor. No, decir que por supuesto que en la última etapa de la gestión del gobierno de Mauricio Macri hubo por ahí un cambio de política, pero fue, por supuesto, consecuencia de una crisis no solamente política que se estaba viviendo, sino también económica, pero la provincia de Neuquén se vio seriamente afectada por las políticas durante el gobierno kirchnerista, que durante 12 años nos tuvieron pisados el precio del barril de petróleo y el precio del barril, el precio del BTU. Con lo cual, sin polemizar con Graciela, quiero decir que por supuesto que hubo, en lo personal considero que un error durante la última gestión, durante el último tiempo de la gestión de Mauricio Macri, pero ese error que él cometió en los últimos meses fue la política que durante 12 años aplicó el gobierno kirchnerista en nuestra provincia, por supuesto con algo de complicidad del gobierno local que a nosotros nos perjudicó, pero el gran incentivo que tuvo Vaca Muerta sin duda fue durante el gobierno de Mauricio Macri, por supuesto acompañado por el gobernador, pero bueno, quería hacer esa salvedad, que lo que ocurrió en la última etapa del gobierno de Mauricio Macri fue lo que nos ocurrió durante los 12 años del kirchnerismo, y que esperamos que durante este gobierno no sea de la misma manera, porque trajo grandes consecuencias a la recaudación, a las regalías y a todos los neuquinos. Bien. No coincido y puedo tener elementos para contestar. Graciela, sí. Vamos a darle paso a la continuidad, Graciela, vamos a darle paso a la continuidad, porque fue un cierre interesante el de Leticia, vamos a darle paso a la... No, y aparte dije que confío en que este gobierno no siga con esas políticas, así que Graciela, ahí les estoy dando el beneficio de la duda, bien. El beneficio de la duda, sí. Juan Martín. Te hicieron el 2-1, te marcaron, ya está, listo. Ahí se empoderaron y que está relegado. Sí, está bien, es el empoderamiento de las mujeres, vivimos a diario con eso, así que está muy bien, hay que convivir. Me gustaría hablar en un momento del escándalo de Terán, después... No, yo también iba a decir algo al principio. Pero vamos con Juan y después volvemos. Avancemos.
parece que el tema petrolero está agotado, no sé qué otro tema Sí. quería. No, Bueno, para mí no está agotado porque si ustedes leen el artículo de la mañana de Neuquén de hoy, van a ver que la producción petrolera en la cuenca neuquina y la producción gasífera, sobre todo la petrolera, y las inversiones crecieron mucho más entre el 2013 y el 2015 que del 2016 en adelante. Pero también, para salvar a Leti, tengo que decir que el precio internacional del barril pasó de $104 el barril en 2012-13 a caer entre el 14, 15 y 16 hasta $26 el barril. Entonces, a ese valor no había convencionales que pudieran pagar un costo de extracción y perforación con con un barril de $26. Así que eso sí que impactó en el 16 y en el 15, parte del 15, en el gobierno de Cristina se terminó poniendo el barril criollo para levantar un poco esa situación, quedó en el gobierno de Macri lo mantuvo, pero bueno, después para impulsarlo se gestó la famosa adenda, cambiaron las condiciones, empezó a subir el precio a mediados del 17 a nivel internacional y la actividad se empezó a recuperar. Y la resolución 46 del 2017 en materia de precio de gas le dio el otro espaldarazo para que subiera la producción de gas. Entonces, parte del 17 y 18 y parte del 19 empieza a subir la producción. Después de octubre, cuando se congela el tipo de cambio en la crisis financiera y se reperfilan los vencimientos de bonos internos y bueno, aumenta la inflación y las tasas altas de interés, la actividad en la crisis política también de la PASO, empieza también la actividad a mesetarse más y la pandemia le pegó el golpe mortal, digamos. Ahora hay que resucitar todo a la vez. así es. Bueno, Toda la ropa, gracias. la pandemia. Ya que estamos, vamos a tocar la pandemia y le vamos a dar a Juan, Juan ha sido la mosca blanca en la legislatura de Río Negro, porque primero, cuantificaste cuál era el aporte que había hecho el Superior Tribunal o el sistema, el Poder Judicial, que es todo el poder, no el superior solamente, cuál era el aporte que habían hecho a la crisis, y quedó demostrado que los aportes fueron ínfimos, no voy a adjetivar, pero fueron bajos, y seguís insistiendo en un proyecto de ley. Cuantificar, porque el aporte en promedio fue de 5.000 pesos del Poder Judicial, y lo tomé como disparador para presentar un proyecto de ley que constituye un fondo para pymes y monotributistas, un fondo que nosotros denominamos Fondo COVID, que tiene que ver con la reducción de las dietas de la política en general, digamos, no de los legisladores solamente, sino de los tres poderes del Estado, para que el 30% de los salarios de quienes hoy tenemos una situación privilegiada en comparación con aquel que tuvo que cerrar el restaurante, el kiosco, o se dedicara, me parece que la política tenía que hacer un aporte, tenía que pensar en algo, en una medida transitoria pero consecuente también con algo que habíamos presentado en diciembre. En diciembre Río Negro declaró la emergencia económica, pero al mismo tiempo el Ejecutivo se aumentaron los sueldos algo de 40%. Entonces nos pareció que eso estaba mal. En diciembre presentamos el congelamiento de los sueldos. La iniciativa en Río Negro es muy simple, es una nota al vicegobernador diciendo que congele los sueldos de los legisladores. Y después, ya con la pandemia encima, nos pareció que la política tenía que hacer un aporte y propusimos descontar el 30% de los sueldos, no tan solo del Poder Legislativo, sino de los tres poderes. Y la verdad es que no hay ninguna razón que a nosotros nos haga pensar que nos equivocamos o que cometimos un acto demagógico, porque es un poco el mote que cuando se quiere criticar el proyecto nos ponen. Porque la demagogia es
prometer algo que sabés que no se va a cumplir, digamos, ¿no? Y el teorema de Baglini, más lejos está del poder, digamos, presentás cosas más rimbombante. La verdad es que está en el poder de nosotros, de los legisladores, levantar la mano y aprobar una ley que la retenga el 30% mientras dure la pandemia. Nosotros lo habíamos propuesto para marzo-diciembre en realidad. Hoy esto se va corriendo, bueno, la cuarentena, el enamoramiento que hay por la cuarentena y seguir extendiéndola a través de decretos de necesidad de urgencia y todo lo que eso implica, también nos hace pensar que no sabemos cuándo termina, pero sí lo que nosotros decimos es, pongamos, la política es encuentro, es expectativa, la expectativa que tiene el electorado con vos. Entonces, pongamos el hombro, pongamos algo para que... Juan, además se dio un caso que pasó desapercibido, porque ningún medio quiso darle manija. Juntos Somos Río Negro, el partido de gobierno, con el aporte de sus funcionarios, juntó 15 millones de pesos. Exactamente. Es decir, con el descuento partidario que te hacían, juntaron 15 millones de pesos un mes y hicieron un acto para entregarlo. Una cosa vos decís, yo no puedo entender, estos tipos manejan el Estado. Vos cobrás la del Estado y se la llevás al Estado, que es en este caso los hospitales, y acá está mi aporte. No, si en realidad es como el perro que se muerde la cola. Lo que yo estoy proponiendo es cobrarla del Estado y dársela al privado, al pequeño comerciante que le está pasando mal, que por supuesto los hospitales le están pasando también, no sé si mal, pero le están, digamos, están en una situación muy en la que hay que ocuparse. Pero bueno, puede sacarla del Estado para llevársela al que ya tenés la responsabilidad, digamos, de financiar, digamos. La mirada está puesta sobre los amigos que yo me cruzo acá en Roca, digamos, o que me llaman y me dicen, che, tuve que cerrar, no piensan hacer algo. Bueno, para nosotros era muy importante que se sancione eso, por supuesto no logramos el consenso necesario, yo soy un monobloque, pero por supuesto que lo charlo con todos los legisladores y hay algunos que incluso están de acuerdo, pero acá es donde ¿Cuantificado, perdón Juan, está cuantificado cuánto sería ese aporte que haría la política para poder derivar y derramar en otros sectores? ¿Vos tenés mensurado eso? Nosotros hicimos un cálculo de 650 millones de pesos, serían solamente del descuento de los salarios, y habíamos detectado en ese momento, en marzo, estamos hablando de algunas partidas que entendíamos que no se iban a usar producto de la pandemia, entonces queríamos reorganizar esas partidas, ponerlas a todas en ese fondo, y habíamos llegado a un total de casi 1.000 millones de pesos. Y ese dinero, dividido en los 4.000, nosotros tenemos 4.000 monotributistas en Río Negro, 4.000 pymes y 9.000 monotributistas. Habíamos hecho algunos cálculos de que para un restaurante, me acuerdo que fue el modelo que tomamos, les iba a llegar un aporte de 30.000 pesos por mes, por supuesto, no le cambia la vida. La luz y el gas. No le cambia, pero puede ser un aporte de ayuda. Y aparte quería preguntarte ya si existe algún modelo en otro lugar del país, no sé si Graciela tiene alguna data de este tipo de propuestas para hacer una analogía. ¿Existe algo así en otros lugares desde la política? Discutieron a nivel de las presidencias de bloque de la Cámara de Diputados y la definición fue refuncionalizar partidas que no se iban a usar, que se donó a hospitales, tanto del AMBA, que es el lugar más comprometido, empezaron por el gran Instituto Malbrán y después lo que fue a construcción de hospitales, y acá en Río Negro, en nuestro caso, la donación de 100.000 pesos al hospital de Cipolletti, en mi caso, donación de 100.000 pesos al hospital de Roca por parte del legislador Soria, 100.000 pesos de donación de la legisladora Espósito en los hospitales de la zona de San Antonio y Sierra Grande. Parece nada, pero son aportes... Es simbólico, como muchas cosas de la política, Graciela, realmente, bueno, porque demuestran la preocupación. También nosotros todos los meses de nuestro salario estamos sacando dinero para ayudar comedores, para ayudar... Eso es normal, lo hacemos todos. Ayudar demandas sociales, ¿verdad?
pero el Estado tiene que estar presente. El Estado Nacional en Río Negro, estos meses de pandemia, ha girado a través de los distintos programas más de 10.000 millones de pesos en lo que es los IFE, en lo que es los ATP, en lo que es asistencia a las provincias a través de los fondos de ATN y a través de los créditos del nuevo plan para la recuperación que se están dando a bajo costo de tasa de interés. Esto, ¿qué significa? Y los programas alimentarios también, la continuidad de la UH y de las mejoras a las jubilaciones mínimas que también se dispusieron a principios del año. De alguna manera estamos saliendo de una situación de gravísima recesión económica que hay que enfrentar, que venía de arrastre 2018-19, y lo que ha significado la parálisis de la pandemia, fundamentalmente desde 20 de marzo, todo el mes de abril, parte del mes de mayo, y cómo se han resentido algunas actividades más que otras, como el transporte, el turismo, han sido de las más afectadas, la hotelería, la gastronomía, y es un delicado equilibrio entre abrir y cuidar la vida y reforzar el sistema sanitario y abrir y generar ingresos y empleo para monotributistas, pequeñas y medianas y microempresas. Para todos ha habido programas. Esto ha significado comprometer un importante número dentro de lo que es la emisión de moneda a partir del giro de las utilidades del Banco Central y bajar la tasa de interés al 24% para dar acceso a créditos, para reordenar la situación de las cuentas empresarias, y ahora la aprobación de la gran moratoria universal para 4 millones de contribuyentes, que prorroga por 2 años pagos a una tasa del 2% para las empresas más chiquitas y el 3% a las más grandes, e incluye organizaciones comunitarias y personas físicas, monotributistas, cuentapropistas. Bueno, en esta situación mucho más no se puede ser. Ahora, con la reestructuración y el traslado de pagos de deuda para adelante y un ahorro de 40.000 millones de dólares, está el anuncio del Plan Construye, del Procrear, del Plan Gas, del Plan Agroindustrial, bueno. La seguimos después si quieren en la radio. Tenemos que ir al tema género porque es el tema del momento. Sí, ¿te puedo abonar algo chiquitito? Muy chiquitito, respecto a esto que estamos hablando, y con esto cierro. Sí. Nosotros presentamos, más o menos en la misma línea que lo que comentaba Juan Martín, en la legislatura, un proyecto de emergencia económica. Creemos y somos unos convencidos de que es necesario que se apruebe tanto a nivel nacional, que no se quiso debatir el otro día en el Congreso, y a nivel provincial, que no se quiere debatir en la legislatura, la ley de emergencia turística. Pero redoblamos la apuesta y presentamos un proyecto de una ley de emergencia económica para poder salir y reactivar la economía, y lo hacíamos justamente en la misma línea que Juan Martín, acompañando al sector privado, viendo al sector privado como un generador genuino de empleo, de generaciones de empleo, que finalmente terminan tributando y terminan aportándole al sector público. Y miren, yo quiero dar un dato nomás, para no extenderme en la ley, que era una ley muy amplia, y que iba también en referencia a lo que decía recién Graciela. En Neuquén 90.000 neuquinos accedieron a los beneficios del Ejecutivo Nacional, y que son familias que están en una situación de extrema vulnerabilidad, y nadie está pensando en la deserción escolar que vamos a tener y en los grandes problemas que va a generar esta crisis económica. Pero nosotros le dábamos al Ejecutivo la libertad para reasignar partidas presupuestarias, porque miren qué dato interesante. Neuquén, y lo voy a mirar para no confundirme, pero Neuquén gasta por habitante 152.000 pesos, cuando la provincia de Río Negro, ya que tengo 2 rionegrinos, gasta 89.750. O sea, acá no hay falta de recursos. Los recursos en la provincia de Neuquén están. Lo que hay que hacer es reasignarlos y repartirlos de la manera que sea necesario frente a una crisis. Gastamos casi el doble que nuestros vecinos por habitante por año, y te aseguro que en la provincia de Neuquén no tenemos el doble en mejoras en salud, en educación. Entonces,
creo que hay que mirar un poco en qué se está gastando la plata, readecuar algunas partidas presupuestarias y por supuesto acompañar al sector privado, que termina siendo el motor finalmente del sector público, porque a veces hablar del sector privado parece que estamos hablando de un enemigo, y el sector privado no es solamente las grandes empresas recaudadoras y que finalmente tributan, sino también es el almacenero del barrio, es la peluquera del barrio. El sector privado es todo eso que termina generando empleo genuino. Entonces, en la misma línea de más o menos lo que comentaba Juan Martín recién, nosotros hicimos nuestra presentación en la legislatura. Y me callo. Bueno, 14:12, ya quedan 4 minutitos, 5, no sé qué tiempo es la conexión. No, y la verdad que Nico, tengo y de hacer una charla. Nos quedan muchos temas, sí. Tengo liberado el espacio, no son los 45 habituales del Zoom, pero digamos la idea es ir planteando algunas otras inquietudes más y redondeando para que no se nos haga 1 hora y media, pero está muy ágil y muy interesante. Démosle el paso a Juan Martín, que quiere hacer un comentario, y seguramente vos querías hablar algo de género, Nico, y yo después iba a plantearles algo general a todos. Dale, Juan. Yo me quedé pensando cuando me hiciste la propuesta, la verdad que lo que me pasa en la legislatura, y seguramente a Leti, y probablemente a Graciela también, en la Cámara, uno termina tomando posiciones frente a determinados temas y nosotros los macristas, entre comillas, a la defensiva, defendiendo el último año o los últimos años, y del otro lado creen que todos los males que vivimos es culpa de estos que somos nosotros los que estamos defendiendo el gobierno de Cambiemos. Y entonces esa dicotomía o esa pelea constante termina por no darnos la oportunidad de pensar los temas en esta categoría sociológica que dice Bauman, de modernidad líquida. Y la modernidad líquida no es más ni menos que es una categoría que sirve para definir la sociedad en la que estamos, y es una figura, la sociedad termina siendo una figura de cambio constante, de transitoriedad, como también aquí mencionamos por ahí, y la liquidez de los valores del trabajo, de la economía, digamos, todo líquido. Factores educativos, culturales, económicos, ¿no? Sí. En algún momento nosotros, los políticos, digamos, porque hoy cuando el político dice que va a terminar con la pobreza, la gente piensa que es la pobreza propia, la de los políticos. O sea, el desafío es cómo nos presentamos en la sociedad. Primero, cómo nos presentamos. Segundo, qué expectativa generamos y cómo trascendemos al espacio político de pertenencia, porque con este tema, por ejemplo, del aporte a esta ley que estoy proponiendo, a mí me contestan con los dogmas del partido político o con lo que les dice el partido. Alberto Fernández dijo que esto no soluciona nada. Entonces el Frente de Todos se agarró de eso, lo abrazó y no quiere ni discutir el tema. Y desde otro espacio político también, digamos, los partidos políticos terminan siendo un dogma que todo lo encierra y que no permite que podamos pensar en libertad todas estas cosas que nos pasan, digamos. Entonces, por eso está bueno, yo reivindico el espacio que nos propone Pablo, porque me imagino como un espacio para pensar, para romper esos patrones y estructuras que ya tenemos y que buscan en alguna medida por las decisiones nuestras el propio molde, si querés, ¿no? Pero quería decir esto porque tengo el temor de que el Zoom se termine transformando en lo que ya nos pasa en la legislatura, donde estamos a la defensiva, a defender lo que hizo Macri, y otro a atacar lo que hizo Macri. El criterio de trabajo con Pablo fue ese. Dije, yo no quiero hacer un debate tradicional ni un reportaje tradicional, sino utilizar el espacio como un espacio de reflexión y de aporte, de contribución. Porque si no miramos para adelante, estamos en lo mismo. Y le voy a dar el pie a Pablo. El debate de la reforma de la justicia que viene desde hace años va a terminar en eso, va a terminar otra vez en la grieta. Me da la impresión, Pablo, te paso. Vamos a terminar en eso. En realidad, yo lo que quería aportar, porque, digamos, hay bastante vuelo intelectual, perdón que lo diga de este modo, en este grupo, es
dar aristas o tratar un poquito lo que se está viendo en la opinión pública en general respecto a la reforma judicial que impulsa Alberto Fernández. Más allá de lo que dice Juan, de los dogmas y el criterio y el río que corre debajo pensando el uso y aporte que puede hacer el poder político de algunos de estos cambios, yo quería tener ustedes una visión objetiva, porque de algún modo sabemos y todos visualizamos que concretamente la concentración del poder penal federal que existe es muy marcada y que algún camino tenemos que tomar para descentralizar y para poder hacer un cambio y una reestructuración del Poder Judicial en ese aspecto, para analizar todas las cuestiones que están pendientes, las trabas que tenemos hace miles de años. Y mi consulta es si ustedes creen que esta reforma cambiaría el fuero que investiga el poder político y económico de nuestro país, se hace con un criterio de optimización y de mejora de algunas cosas que están estancadas hace muchos años. Eso me gustaría que me den una visión. ¿Quién empieza? Leti agarró ahí, Leticia agarró. Desmuteate, a ver, espera. No, le está dando la palabra a Juan que quiere, pobre, lo hemos vamos Juan, a ver. Ponle la derecha a Juan. No, yo, sí, a ver, creo que es exacto lo que dice Pablo. Me parece que la verdad es que a mí me cuesta pensar que esta sea, no quiero caer en lugares comunes, ¿no? De criticar al presidente y este intento de reforma de la justicia, pero la verdad es que también la política es confianza y es creer, y la verdad que no me despierta ni la más mínima confianza, y no le creo nada. Entonces, desde este lugar, en la que me hablo con ustedes y tengo la imagen del presidente con quienes anunció la reforma, y la verdad es que no le puedo creer. Me parece que el tema está mal encarado, que no es prioritario, y que además en Argentina, para tratar de darle otro vuelo y no caer en la crítica solamente, me parece que todo juez que enfrenta al poder tiene dificultades. Y es un tema que me parece tiene que ver con nuestra cultura democrática, con el poco tiempo que tiene nuestra democracia, porque el 83 ahora es la primera vez en nuestra historia que no es interrumpida la vida democrática, y Dios quiere, creo que nunca más va a ser interrumpida. Algún día lleguemos a los más de 200 años que tiene Estados Unidos, por ejemplo. Pero tiene que ver con eso, digamos, no veo ninguna sana intención, me cuesta mucho creer que es una reforma inocente. Me parece que el Frente de Todos llega al gobierno en un acuerdo entre Cristina y Alberto, donde Cristina tiene una lista de prioridades y esta es una prioridad de ella, absolutamente de ella. No lo veo como una cuestión sana, esta es la verdad, sin entrar en lo del fuero penal y demás, porque primero no soy abogado, los abogados tienen hoy se lo dije a Nicolás Rochás, que es legislador conmigo, él es abogado, por supuesto, yo le digo que es nuestro Protágoras. Protágoras era un sofista que permanentemente el arte de hablar, y la retórica y demás. Bueno, Nicolás es nuestro Protágoras y es medio todólogo. Yo digo que la abogacía tiene una tendencia a la todología. Yo no soy abogado, entonces no me metería ahora en el análisis de la reforma de la justicia, pero sí esta mirada desde la política, de la falta de oportunidad, de la falta de una agenda sana. No lo veo realmente como una cuestión prioritaria ni sana en este momento del país, ¿no? Bueno, yo aporto justamente lo inverso. Creo que es una reforma demorada, que hace mucho tiempo que debería trabajarse en eso, como se reforman otras instituciones, como aparece toda una reforma en la cuestión de género, como aparece una reforma en la cuestión educativa. Por lo tanto, creo que la democracia se lo debe para hacerlo con calidad,
veamos, vos, Juan Martín, señalabas que la política tiene que aportar en la pandemia. Los jueces no pagan impuesto a las ganancias, es algo que la sociedad lo rechaza desde siempre. Tienen sueldos maravillosos y su aporte tributario es mucho menor que cualquier trabajador que excede el mínimo no imponible. Esas cosas hay que revisarlas. Se quedan hasta los 100 años, cuando a los demás los jubilan a los 55, los 60, los 65, la edad que le toca. Hay como una cosa casi monárquica, casi diríamos casi feudal en esas instituciones. Más allá de los casos penales que pueden discutirse si es oportunidad y se sospecha de un lado o de otro, yo quiero resaltar lo otro. Es una institución conservadora, una institución casi, no diría medieval, pero tiene características del siglo XIX, del siglo XVIII, y estamos en el siglo XXI. Por lo tanto, hay derecho a revisar y hay obligación de revisar algunas de estas cosas. Yo diría con transparencia, con un trabajo colectivo. Estuve escuchando una clase magistral el otro día del constitucionalista Garay, y hace una evolución a lo largo de todo el siglo XX, desde la doctrina del golpe, que en 1930, cuando lo voltean a Irigoyen, que ya decretó válido todo lo ilegítimo el accionar del gobierno de facto, en adelante, les aviso que con eso lo marcó Orlando Cossi en la charla de justicia, Nico. Ese hecho lo marcó... La voy a escuchar, pero bueno, hizo un detalle de todos los gobiernos que intentaron modificar la justicia, todos. Y hizo una salvedad, y lo digo como Graciela sabe, como alfonsinista, el único que armó una corte plural y que ofreció la presidencia a Luis fue Alfonsín. Después para acá, todos intentaron tener una corte que afín, no digo adicta, porque esa es la mayoría automática de Menem, pero una corte afín a las ideas del gobierno. Que eso es una teoría, una doctrina también americana. Ustedes acuérdense cómo llegó Bush al gobierno. ¿Quién determina que gana Bush? ¿Se acuerdan? Fue la Corte Suprema, porque con el fallo de lo que era el estado de la Florida, le termina de ganar la... Por la Florida, claro. Lo que pasa es que, bueno, somos subdesarrollados, no nos permitimos las cosas que se permiten los americanos. Y creo que es legítimo que cada uno piense, el que cree en el gobierno, que defienda lo que hace el gobierno, y el que no cree en el gobierno, que diga, es parte del debate público. Es parte del debate público. Pero lo de la justicia es todo lo que, digamos, es una muestra. Lo que decía Graciela, yo leía uno de los fundamentos cuando tuvo el primer intento de reforma judicial. Es cierto, decime qué tipo, qué González o qué Pérez o qué García o qué Ñancufil encontrar en la Corte Suprema de Justicia o en el Poder Judicial de la Nación. ¿Quiénes entran? Es un lugar de élite y manejado y manipulado por nombres y familias y de juristas y para presentar un recurso en la Corte Suprema, si no tenés un lobista, y pues, hablemos con los abogados que te los cuenten, ¿cómo es entrar a la Corte? O sea, hay muchas cosas que eso cambia con esta creo reforma. que hay que corregir. Nada de eso cambia con esta reforma. Nada de eso cambia con esta reforma. Digamos, se propone, no lo dice completamente, pero el aumento, volver a la mayoría automática, y esconden detrás una posible reforma de la Constitución, como han dicho varios de los referentes de Frente de Todo, pero no quiero que la charla se transforme en esto. La verdad es que lo que creo es que está viciada, digamos, los motivos legítimos y genuinos que plantea Graciela no son parte de esta reforma. Que los jueces nos paguen ganancias y todo eso, de los que estamos, por supuesto, absolutamente a favor, no es la intención. Esta es la agenda de Cristina Fernández de Kirchner, con su vocero Alberto Fernández. Sí, ¿puedo agregar, puedo hacer un comentario respecto a esto que están diciendo de que los jueces no paguen ganancias y el costo que esto tendría? También es importante evaluar el impacto presupuestario que tendría la implementación de este proyecto, en el que se están creando 323 cargos entre jueces, fiscales, defensores, funcionarios.
creo que hay que ponerlo en números, y según las estimaciones serían alrededor de 1.700 millones de pesos lo que costaría la implementación de este proyecto. También estoy de acuerdo en que no es el momento, estamos atravesando una de las peores crisis económicas y sanitarias seguramente de la historia, y creo que no es momento de generar este tipo de debate. Yo coincido con Graciela que lo tenemos que hacer, y en algún momento nos vamos a tener que sentar a debatirlo, pero seguramente no es el momento para hacerlo. Es una opinión personal que tengo, pero tiene algunas cuestiones que hay que revisar. Bueno, les voy a hacer un último planteo con unos datos estadísticos que seguramente va a dar para muchísimo, pero vamos a tratar de ponerle un poco de poder de síntesis. Pero quiero escucharte, Inés, perdón, Leticia, para que opines sobre esto, que dijiste algo importante que yo lo escuché en el medio de la charla, que fue, perdón, el peso específico de los empleados públicos respecto a la realidad de los privados. Yo estuve buscando un poco de información para esta charla y miraba unos datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, en donde se destacaba que en la actualidad, hubo otros números anteriores, pero en la actualidad existen 55 trabajadores públicos por cada 100 privados en el país. Se pasó de contabilizar más o menos 2.712.000 trabajadores, para redondear, empleados públicos en el 2012 a 3.200.000 en el 2020, un crecimiento del 25% en la planta en estos últimos años, ¿no? Entonces, ¿qué pensás si yo te muestro esta fotografía y en el debate que muchas veces se da a nivel país, en donde un poco nos asusta el peso de la función pública o los trabajadores públicos respecto a la actividad privada, que después derrama inconvenientes también en la cuestión jubilatoria, que todos los años venimos hablando de lo mismo? No lo planteo como una problemática ni de ningún partido en particular, sino de asumir una realidad concreta, como planteaba Juan Martín, y decir, bueno, ¿por qué no debatimos estos temas que pueden ser de interés general y que podemos lograr normas de consenso? ¿Vos qué pensás respecto a esta realidad que se está viviendo con estos números? Bueno, primero decir que habiendo crecido, entre comillas, políticamente al lado de un dirigente como Horacio Pechi Quiroga, siempre le ponemos el ojo a eso, porque era algo que Pechi cuidaba y de lo que se hablaba mucho, y siempre me gusta mirar en los presupuestos, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, la cantidad de recursos que se destina al pago de salarios. Nosotros tenemos intendencias en la provincia que destinan el 98% de su presupuesto al pago de salarios. Yo digo, ¿cuál es el rol del Estado en esos lugares? Es netamente pagar salario y darle empleo a la ciudadanía, y no cumplir con todas las otras obligaciones que tiene el Estado. Creo que sin duda pasan dos cosas. En Argentina tenemos que dar un debate que creo que es una batalla cultural, y corrernos un poco esto de que el empleo público es tomado como un seguro de desempleo medio encubierto. Estamos ante una crisis y metemos a todos al Estado y les damos trabajo ahí, teniendo que después destinar grandes partidas presupuestarias al pago de salarios. Y también, y esto voy a hablar de mi provincia y me hago cargo de lo que digo, también hay una cuestión clientelar, elecciones, que es muy, muy fuerte, y nosotros lo estamos viendo hoy en la ciudad de Neuquén, lo que está pasando con la municipalidad de Neuquén, donde ha crecido mucho la cantidad de empleados que hay en este momento. Entonces creo que sin duda tenemos que empezar a poner esto en agenda, empezar a dar la batalla cultural, y empezar a entender que el empleo genuino y el empleo que genera riquezas es el del empleo, el empleo privado, que sin duda, y esto es muy importante que lo entendamos todos, que sin duda termina beneficiando al sector público, porque genera empleo, genera que, ya lo dije varias veces, pero genera tributos, y eso le genera ingresos al Estado, y eso le permite al Estado tener recursos para después destinarlos a la educación, a la obra pública, a la salud. En Neuquén el gasto
el gasto en Neuquén aumentó el 38% del gasto total al 48% en cantidad de masa salarial, ¿no? Y esto viene aumentando año a año, y esto termina repercutiendo sin duda en la cotidianeidad de la gente, que se ve disminuida la obra pública, ve disminuida la calidad de su salud, ve disminuida la calidad del sistema de salud, del sistema educativo. Así que sin duda es algo a lo que le tenemos que prestar atención, y repito, habiendo crecido políticamente al lado de Pechi, creo que es algo a lo que le ponemos mucho foco y siempre criticamos y mucho. Graciela. Mira, yo tengo la idea de que el Estado no necesariamente tiene que ser grande. El Estado tiene que ser inteligente, tiene que ser dinámico, tiene que ser el personal calificado. El Estado no es una bolsa de trabajo. Eso comparto, pero hay funciones que son indelegables. Tanto digamos, yo defiendo la salud pública, porque la salud no es una mercancía, la vida no es una mercancía, y hoy esta realidad de la pandemia nos lo está demostrando. La salud debe ser un derecho universal, la educación debe ser un derecho universal. Ahora estamos hablando de la conectividad como derecho universal. Bueno, el Estado se tiene que hacer cargo de todos esos temas. Los temas de género, todas las mujeres están reclamando casas de protección contra la violencia, eso también es gasto público. Lo ambiental es un derecho difuso que tienen los ciudadanos. ¿Y quién lo cubre? Las empresas pueden tener que pagar, no dañar a la empresa de al lado, no generar una contaminación que genere una deseconomía externa en el vecino. Pero el Estado es el que tiene que tener monitores, estudiosos del tema de la contaminación, de los peritajes. O sea, el Estado se hace cargo de las relaciones internacionales, no lo pueden hacer los particulares o cada empresa individualmente. Se le pide al Estado que ayude a promover la entrada en los mercados. Eso también es gasto. Se le pide al Estado que garantice la seguridad ciudadana. Eso también es gasto. Sí. Se le pide al Estado que asista en la pandemia. Eso también es gasto. Sí, pero tiene que haber un equilibrio entre la carga fiscal y un Estado que responda y que sea inteligente. Dos cosas quiero decir. Ahora entiendo por qué entran a las 6 de la tarde al Parlamento y son a las 4 de la mañana a veces, o al otro día a las 8 de la mañana. Claro. Se pone tan interesante, te dan ganas de contestar todo. Y el otro tema, que creo que hay una cuestión que la mayoría creo que vamos a coincidir. Hay criterios comunes, que a veces nos diferenciamos por cuestiones ideológicas, pero hay una cosa que creo que tiene que tener la política y debe volver a tener la política, que es un criterio único para lo que es el interés general. Y creo que eso es lo que la gente empieza a cuestionar y empieza a desconfiar y empieza a ver que hay intereses particulares o partidarios o ideológicos que no atienden al interés general. Creo que eso es lo que ha perdido la política en Argentina, no lo digo por los que han... a ver, yo he escuchado gente, cada movida que hacía Macri era para llevarse plata, cada cosa que hacía Cristina era para llevarse plata, y así la gente no cree en la política. Entonces, si la política no recupera eso, creo que hoy es una de las cosas, así como nos vamos a refundar como país después de la pandemia, también tenemos que refundar la política, y me parece que esto es sumamente interesante y lo tienen ustedes como protagonistas. Yo me voy despidiendo, les agradezco enormemente, está tan rico, tan ganas de seguir charlando, pero le cedo a Pablo que me pidió los últimos minutos para cerrar él y coordinarlo. Le agradezco mucho la participación y que me hayan tolerado este ratito. No, bueno, sin duda que queda una agenda abierta, me parece que es un grupo muy lindo para tratar algunos otros temas. Yo les agradezco porque sé que metieron este encuentro en sus agendas que están realmente cargadas, lo sé conscientemente todo lo que están haciendo, lo que está trabajando cada uno de ustedes en esta situación puntual. Comulgo con lo que comenta Nico respecto de que hay desafíos que también lo contaba Juan Martín hace un rato, ¿no? Hay desafíos que nos debemos todos plantear y que tenemos que llegar a puntos de acuerdo definitivamente. No entiendo otra posibilidad. El arte de la política serviría para esto, para los consensos y ver
Te interrumpo para hacerte un aporte. Muchas de las cosas que hablaba iba pensando en el nombre que tenés, que es Otra Mente. Yo le sacaría SRL, porque tenemos que tener otra mente, pero no SRL. Por favor. Así fue creada la agencia con esa idea de brindarle al cliente privado y a quien lo necesite otra visión. Pero bueno, no importa, eso es otro tema. Digamos, para continuar, lo que creo es que definitivamente cuando hacía el resumen recién Graciela de la presencia del Estado en algunas áreas, yo la miraba a Leticia que hacía con la cabeza asintiendo, porque yo creo que ahí hay cosas que no se discuten, y Juan que se reía también, porque hay cosas que no se discuten. Ahora, definitivamente, la mira del Estado, cuando vos me decís, Graciela, tenemos que pensar cómo abrimos mercados internacionales y cómo acompaña la presencia del Estado en ese aspecto, todo el mundo va a decir que ahí tenemos que estar, porque esa actividad va a derramar ingresos al país y van a generar, digamos, situaciones de aporte y de redistribución lógica. Lo que hoy creo que la sociedad está cada vez más reclamando es un poco la arista que comentaba Leticia respecto a la estadística, el porcentaje de aplicación salarial que tiene, digamos, distintos municipios, distintos sectores de la política nacional para atender problemáticas que tal vez no son las prioritarias como Estado en general. Entonces, un poco por eso quise plantear este tema, que sé que más allá de lo ideológico y conceptual, que podemos tener un debate detrás de esto, hay cosas que tenemos que realmente rever, porque este estado elefantiásico no puede seguir de este modo, porque no lo vamos a poder soportar, porque lo hablamos desde el punto de vista legislativo, cuando se analizan modelos de otros países y el peso específico de cada legislador respecto a cada provincia. No, porque yo creo que han estado abiertos todos. Lo hablamos en distintas cuestiones, pero seguramente va a ser tema Pablo, o volvés o cierro yo, porque... Sigamos debatiendo. Gracias a todos. Juan, muy amable. Leticia, muy amable. Graciela también. Nico, como siempre, un placer escucharlos y será hasta un nuevo encuentro. Gracias a todos. Chau, chau. Gracias. Gracias por el meme, Nico. Chao. Gracias.